En el presente video explicaremos los métodos de investigación y la correcta manera de buscar información científica en bases de datos confiables. La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Existen diferentes métodos de investigación y entre ellos encontramos el método cuantitativo y cualitativo. Si bien ambas poseen un grado de complejidad, ventajas y desventajas, ninguna es superior a la otra y aunque difieren en muchas cosas, ambas buscan observar fenómenos, entenderlos, ponerlos a prueba usando diferentes análisis. Sin embargo, ambas perspectivas aumentan el conocimiento sobre X fenómeno. Método cuantitativo. Este método utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En el siguiente esquema se observa el proceso a seguir en una investigación cuantitativa. Tal como se ve, lleva un orden fijo a seguir. No se puede saltar de una etapa a la otra sin haber completado el anterior. Algunas de sus ventajas son que este estudio objetivo, donde las creencias del investigador no alteran el comportamiento ni el resultado del estudio, posibilita la replicación de los hallazgos de la investigación en grupos más grandes, tiene una visión estática de la realidad social y entrega datos considerados tangibles, rigurosos y fidedignos. Método cualitativo. Este método utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de investigación. En el presente esquema se observan las fases o etapas del proceso de investigación cualitativo, las cuales no siguen un patrón lineal, más bien son flexibles. Esto es así ya que la acción indagatoria se mueve en ambos sentidos entre los hechos y la interpretación y resulta más bien un proceso circular, en que la secuencia no siempre es la misma ya que varía según estudio. Sus ventajas son que permite conocer a profundidad un fenómeno y entenderlo en su entorno. La construcción y desarrollo de una teoría son el resultado de la propia investigación. Por lo tanto, es una investigación de carácter flexible y abierta a nuevas líneas investigativas. Pregunta de investigación. ¿Cómo el confinamiento de la pandemia COVID-19 ha aumentado ciertos factores de riesgo predisponentes para el desarrollo de enfermedades no transmisibles en la población adulta? El confinamiento ha generado en la sociedad cambios de conducta y hábito. Entre los más destacados está el sedentarismo, cambios de hábitos alimenticios, en algunos sectores ha aumentado el consumo de alcohol o tabaco. Creemos que es relevante estudiar este tema, ya que ambas crisis sanitarias han dejado en evidencia ciertas carencias sociales y sanitarias que existen. También ha quedado demostrado la importancia sobre la salud, los servicios de salud y el personal de salud para un desarrollo social y económico sustentable. Por otro lado, es importante considerar que la actual pandemia COVID-19 nos demostró que cuando se promueve una respuesta colectiva, coordinada, consciente y mantenida en el tiempo, de forma activa, reduce los números de casos y logra controlar la transmisión. Esto puede replicarse orientado a los factores de riesgo predisponentes a enfermedades crónicas no transmisibles en la actualidad. Una vez planteado el tema de interés, es importante saber cómo se realiza una correcta búsqueda de información. Para realizar una correcta búsqueda de información de acuerdo a tu tema de interés, es importante considerar el uso de bases de datos confiables,
Para esto es importante conocer de qué forma se utilizan estas bases de datos, es lo que explicaremos a continuación. Operadores booleanos. Los operadores booleanos, también conocidos como operadores lógicos, son palabras o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos para así ampliar, limitar o definir tu búsqueda rápidamente. Los operadores booleanos son AND, OR y NOT. También puede utilizarse en conjunto con AND, NOT. AND es la intersección entre dos conjuntos de búsqueda, apareciendo en el resultado únicamente los elementos que aparecen en ambos conjuntos. Es un operador de reducción. OR es el operador para la unión de conjuntos que permiten agrupar dos o más términos. Es utilizado para ampliar el enfoque de la búsqueda e incrementar por lo general el número de documentos a recuperar. NOT o AND-NOT es el operador de exclusión de conjuntos. El resultado de este operador son los registros que contienen los elementos del conjunto A excluyéndolos del conjunto B. Generalmente se utiliza después de explorar de forma preliminar los resultados devueltos por el buscador, refinando la búsqueda de resultados irrelevantes. Estos operadores deben ser utilizados en mayúscula. También se utiliza en combinación con otros símbolos como los paréntesis para definir el orden en el que se interpretarán los términos. El buscador leerá ante las palabras entre paréntesis. Por ejemplo, si buscas niños o adolescente and aprendizaje, el buscador primero interpretará que solo quieres información de niños o de adolescentes y después relacionará estos conceptos con el aprendizaje. Asimismo, si deseas buscar resultados que contengan una frase o secuencia exacta, puedes emplear las comillas. Por ejemplo, Olympic Games. Encontrarás resultados con la palabra Olympic Games una tras otra y juntas. El signo de interrogación se coloca en el interior de una palabra para sustituir un carácter. En este caso, procrastinación y México. El asterisco se usa como carácter de truncamiento a la derecha para encontrar todas las formas de una palabra. Por ejemplo, recupera todos los documentos que traten, en este caso, de presupuesto, presupuestario, presupuestar. También es importante manejar los términos match y dex. ¿Qué son los términos match y términos dex? Por sus siglas en inglés, match significa Medical Subject Heading, tesauro controlado y organizado jerárquicamente, utilizado para indexar, catalogar y buscar información relacionada con la salud. Match incluye encabezados existentes en PubMed, el catálogo National Library of Medicine, entre otros. Por lo tanto, nos entregará artículos en inglés. Dex es un vocabulario multilingüe desarrollado a partir del match con el objetivo de permitir el uso de terminología común para la búsqueda en múltiples idiomas. Desarrollado por el primer, incluye información disponible en la biblioteca virtual en la salud y entre otras. Nos entregará artículos en idiomas español, inglés y portugués. A continuación mostramos cómo utilizar la base de datos DEX. Ingresamos en la página y hacemos clic en Consulta al DEX. Seleccionamos el idioma. Es aconsejable utilizar índice permutado para buscar el descriptor. Una vez seleccionado, hacemos clic en índice. Vamos a buscar el término enfermedades crónicas. Si el concepto que buscamos tiene más de una palabra, es suficiente escribir la que sea más significativa y en singular, ya que así buscará ese término tanto en singular, plural y en otras posiciones. En este caso, escribiremos la palabra enfermedad. Aparece un listado de descriptores ordenados alfabéticamente.
Bajamos hasta encontrar el descriptor que buscamos, enfermedades crónicas. Seleccionamos y hacemos clic en mostrar. Aparece la ficha del descriptor, la cual nos muestra sinónimos en español, una definición que leeremos y veremos si se relaciona con lo que buscamos. También podemos consultar al descriptor en inglés para utilizarlo en la base de datos que necesitemos. Seleccionamos el descriptor, copiamos y a continuación pegamos en la base de datos que estemos utilizando. Para la búsqueda de artículos nosotros hemos utilizado diversas bases de datos en convenio con nuestra universidad. Ingresamos a Intranet y luego a Biblioteca Virtual. Una vez que ingresamos, seleccionamos la base de datos con la que queremos trabajar. Entre todas, hemos buscado información en las siguientes bases de datos: Science Direct, que es una plataforma digital y base de datos que permite consultar publicaciones de la editorial científico-académica Elsevier. Oxford Academic corresponde a una base de datos de la Oxford University Press. EBSCOhost es una base de datos en la que se pueden encontrar diferentes publicaciones del área de las ciencias y humanidades. Una vez que se ingresa a la página, se observa de la siguiente manera. Bajamos hasta encontrar la base de datos de ciencia de la salud y hacemos clic. Finalmente se abrirá la siguiente ventana donde nos da la opción de escribir nuestros conceptos o palabras claves utilizando las diferentes combinaciones, estas siempre escritas en mayúsculas. INADI, o Iniciativa para Acceso a la Investigación, es un programa de acceso a la investigación en salud administrado por la OMS. Facilita el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica de salud. Por último, hemos accedido a la base de datos SCielo. A continuación, se observa un cuadro de búsqueda que hemos generado de acuerdo a las bases de datos visitadas, según nuestro tema de interés. El cuadro se encuentra ordenado de la siguiente manera. Primero ubicamos la base de datos revisada, luego las combinaciones de búsqueda, algunas de las que fueron explicadas previamente. Recordar que al momento de utilizarlas deben ser siempre en mayúscula. A continuación identificamos el artículo de acuerdo al autor, año de publicación, título y código de hoy, el que corresponde a un código alfanumérico que permite identificar un objeto digital. Por ejemplo, un artículo de revista electrónica o el capítulo de un libro electrónico. Si este objeto cambia de URL, sigue teniendo la misma identificación. Y por último, se indicó en el cuadro si el artículo revisado corresponde a un estudio de tipo cuantitativo o cualitativo.